Hola, mi nombre es Octavio, pertenezco al programa académico de Ingeniería Petrolera por parte de la Universidad Politécnica de Chiapas. A continuación, presentaremos un video tutorial sobre el tema recuperación primaria, secundaria y terciaria mejorada, esperando que sea de tu agrado. Para este proyecto, conformamos un grupo de expositores que se constituye de la siguiente manera: el compañero Luis Argüello, Víctor Hernández, Carlos López, Rufino Núñez, Héctor Pérez, Yamil Rizo y su servidor Octavio Campomanes. En este video tutorial abarcaremos temas tales como recuperación primaria y sus mecanismos de producción, la recuperación secundaria y sus variantes tales como la inyección de agua y la inyección de gas, recuperación terciaria o mejorada, donde hablaremos sobre métodos térmicos, métodos químicos, desplazamientos miscibles e inmiscibles, incluso sobre una recuperación mejorada mediante microorganismos. Antes de iniciar con el video tutorial, les compartimos esta frase icónica en el mundo de la ingeniería, por parte del autor Theodor von Karman. Los científicos estudian el mundo tal como es, los ingenieros creamos el mundo que nunca ha sido. Dicho esto, comenzamos. Mi nombre es Yamil Rizo y el día de hoy les estaré presentando el siguiente tema denominado recuperación primaria. La recuperación primaria es la primera etapa de producción de hidrocarburos, en la cual la energía del yacimiento natural, tales como la de drenaje por gas, o drenaje por agua o drenaje gravitacional, desplazará nuestro hidrocarburo del yacimiento hacia el pozo y hacia la superficie. Esta energía natural dentro de nuestro yacimiento estará dada por los siguientes mecanismos de producción, comenzando por el empuje hidráulico, que tiene un factor de recobre del 50 al 80%, es decir, que nos permitirá recuperar del 50 al 80% del petróleo original en sitio. Este empuje, o este mecanismo de producción, es considerado uno de los más eficientes. En este tipo de mecanismo, un acuífero activo es el que nos ayudará a proporcionar la energía natural dentro de nuestro yacimiento. El agua de este acuífero, a medida que se va produciendo, se expande y a su vez desplaza nuestro hidrocarburo para así poder ser producido hacia el pozo. En este tipo de empuje debemos de tener muy en cuenta de que el contacto agua-petróleo se mantenga unido, ya que a medida que producimos nuestro hidrocarburo va dejando espacios, y estos espacios deberán ser cubiertos por el agua que se expande de nuestro acuífero. Siguiendo con el empuje por gas en solución, que tiene un factor de recobre del 5 al 30%, este dependerá mucho del gas en solución que se encuentre dentro de nuestro hidrocarburo producido. Es decir, que a medida que nuestro hidrocarburo producido ingresa hacia el pozo, debido a las condiciones cambiantes de presión, hace que este gas dentro de él se desprenda de esa solución y forme un flujo mezclado por gas y líquido. Y es así como este flujo mezclado nos ayudará a aportar esta energía para producir nuestro hidrocarburo. Cabe destacar que este tipo de mecanismo de producción se encuentra solamente en yacimientos que la presión sea menor a la presión de burbuja, es decir, en yacimientos saturados. Siguiendo con el empuje por capa de gas, que tiene un factor de recobre del 20 al 40%, en este tipo de yacimientos tendremos una capa de gas en la parte superior de nuestro yacimiento, y esta capa de gas, a medida que nosotros producimos, se expandirá y así servirá como un tipo pistón de empuje hacia nuestro hidrocarburo que ayudará a producir en este tipo de yacimiento. Siguiendo con el mecanismo de producción expansión roca-fluido con un factor de recuperación del 5%, este tipo de energía se dará
gracias a que a medida que nosotros producimos, los fluidos pierden presión en sí mismos, y esto a su vez provoca un aumento de presión en la presión de sobrecarga de la formación. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que producimos nuestro hidrocarburo, la presión de sobrecarga de la formación aumenta, y esto hace que los poros de la roca o del yacimiento sean compactados, y al momento de que esto se compacta, produce una pequeña parte del hidrocarburo entrampado dentro de sus poros. Es por eso que este tipo de mecanismo de producción tiene un factor de recobre muy bajo, ya que la compactación de la roca es casi nula. Ahora tenemos el mecanismo de producción de segregación gravitacional, con un factor de recuperación del 40 al 60%. Este es uno de los mecanismos más eficientes que se han encontrado dentro de los yacimientos, ya que básicamente en este tipo de empuje son las densidades de nuestro hidrocarburo entrampado dentro del yacimiento los que nos aportará la energía. Es decir, el agua es uno de los fluidos más densos, irá a la parte inferior de nuestro yacimiento. El petróleo, siendo uno de los fluidos intermedios dentro de los yacimientos, y el gas, que es el menos denso, que se encontrará en la parte superior de nuestro yacimiento. Y esto a su vez, gracias a la gravedad, provocará que nuestro petróleo producido sea producido adecuadamente. Y por último, no por eso mucho menos importante, el empuje combinado, con un factor de recobre del 55 al 60%. Para que un empuje combinado se dé dentro de un yacimiento, como su nombre lo dice, deben de existir dos mecanismos de producción. Tal es el caso más común del mecanismo de producción de empuje hidráulico y el empuje por capa de gas. Estos, a su vez, que nuestro hidrocarburo es producido, debido a las diferentes densidades que mantienen cada uno de ellos, el empuje hidráulico hará una fuerza de presión hacia nuestro hidrocarburo desde la parte inferior de nuestro yacimiento, y el empuje por capa de gas hará un esfuerzo de presión desde la parte superior de nuestro yacimiento. Y es así como nuestro hidrocarburo, dentro de estos tipos de mecanismos de producción, será producido dentro de nuestro yacimiento. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Pregunta de autoevaluación. ¿Cuál es el mecanismo de producción con más recobro? A. Empuje hidráulico. B. Empuje por capa de gas. C. Segregación gravitacional. Y la respuesta correcta es A. Empuje hidráulico. Recordemos que el empuje hidráulico es considerado el mecanismo natural más eficiente para la extracción de petróleo. Su presencia y actuación puede lograr que se produzca hasta un 80% del petróleo en sitio. Hola, soy Víctor Manuel Hernández Salazar y les expondré la recuperación secundaria. La recuperación secundaria es la segunda etapa de producción de los hidrocarburos. Esta es la cual se inyecta un fluido externo hacia los pozos, como podría ser agua o ya sea gas. Esta tiene como propósito mantener la presión del yacimiento y poder desplazar los hidrocarburos desde el pozo inyector hasta los pozos productores. Cabe recalcar que un pozo inyector es aquel pozo en el cual se inyectan fluidos en vez de producirlos, con el fin de poder desplazar todos los hidrocarburos que están remanentes. La recuperación secundaria
los métodos que tiene son las inyecciones de agua y la inyección de gas. Esto se divide en inyecciones internas y externas. La inyección interna es dentro de la formación, y la inyección externa es ya sea un acuífero o un casquete de gas. El límite de la recuperación secundaria se da cuando sabemos que en nuestros pozos productores se está viendo un volumen mayor del fluido inyectado que el del fluido desplazado. Cabe recalcar que se vería como si produciéramos más agua o si produciéramos más gas que nuestro petróleo que estamos desplazando. Ahí se vería el límite de nuestra recuperación secundaria, porque nuestros pozos ya no serían rentables. Inyección de agua. Se dice que este es el método más utilizado a nivel mundial con comparación a la inyección de gas. Este método fue descubierto en Pensilvania, ya que se encontraban acuíferos cercanos a pozos petrolíferos, y estos hicieron que esos pozos petrolíferos tuvieran un mayor recobro dentro de sus producciones. El agua inyectada debe tener características como que no debe ser corrosivo, debe ser libre de sólidos disueltos, y también debe tener las mismas características que el agua que se encuentra en los acuíferos del yacimiento, para que nuestro método de inyección sea muy eficiente. Los tipos de inyección de agua son inyección interna y la inyección externa. La inyección externa se utiliza cuando no se sabe detalladamente datos del yacimiento. Esta tiene como ventaja que es muy barata, se pueden utilizar pozos viejos como pozos inyectores, ya que esos pozos viejos que eran antes productores puedes utilizarlo en esta ocasión para hacer los inyectores, ya que estos se encuentran cerca de pozos nuevos que son productores y que tienen un bajo recobro. Es por eso que ahora se convierten en inyectores y estaremos inyectando fluido externo para poder desplazar el petróleo hacia los nuevos pozos. Tiene como desventaja esta inyección externa que los desplazamientos de este es un poco lento, ya que como se inyecta a través del acuífero, tarda en poder tener un empuje del agua hacia el hidrocarburo. Es por eso que en superficie tardamos en ver los resultados de esta inyección para poder tener un mayor recobro que el que teníamos antes. La inyección interna de agua. Se realiza en el seno del yacimiento, trayendo como consecuencia el desplazamiento directo del petróleo hacia los pozos productores por acción directa del agua inyectada. Tiene una mayor reacción del yacimiento, tiene una mejor reacción de presión y se ve muy rápido los cambios en superficie, ya que al ser inyectada dentro del petróleo tiene un mayor recobro más rápido que el de la externa, ya que se va desplazando mucho más rápido y tiene mayores características en superficie. Las desventajas de la inyección interna es que es más costosa, ya que en no se utilizan los pozos viejos como inyectores, se tendrían que hacer nuevos pozos y se tendría que contemplar nuevos proyectos para poder hacer pozos inyectores cerca de los pozos productores. Es por eso que este método es mucho más costoso que el externo y tiene más riesgos de operación, y por supuesto que hay que mantener este método de inyección interna debe de tener un mayor control dentro de las operaciones para mantener las presiones. Buenas tardes, mi nombre es Rufino Núñez y seguimos con la exposición. La inyección de gas
Fue el primer método sugerido para mejorar el recobro de petróleo y se usó inicialmente en el año de 1900. Este es un método de mantenimiento o también conocido como un método de recuperación secundaria que utiliza un gas inyectado para complementar la presión de un yacimiento o un campo petrolero, donde la inyección de gas se puede realizar de dos maneras, tanto inyección interna como inyección externa. Depende de las condiciones geológicas que presenta el yacimiento, ya que en yacimientos puede presentarse capa de gas o se puede presentar una gran cantidad de gas en solución en el petróleo. Bueno, empezamos con la primera. La inyección de gas externa. Se refiere a la inyección de gas en la cresta de la estructura, donde se encuentra la capa de gas, bien sea primaria o secundaria. Por lo general se lleva a cabo en yacimientos donde ocurre segregación gravitacional debido a la influencia de fuerzas de gravedad. Esto quiere decir que este tipo de inyección se lleva a cabo en yacimientos donde se encuentra una capa de gas o un casquete mayormente conocido, donde las condiciones geológicas permiten que esta inyección se efectúe en dicha capa de gas, ya que la mayoría de los yacimientos se encuentran en condiciones geológicas anticlinales, permitiendo un mayor recobro de petróleo e incrementando la producción o que haya un mejor barrido de petróleo en el fondo del pozo. Bueno, el otro tema sería la inyección de gas interna que diga. Bueno, más que nada se aplica por lo general en yacimientos con empuje por gas en solución, sin capa de gas inicial ni donde no haya tendencia a desarrollarse una capa de secundaria. Este proceso se refiere más que nada a la inyección de gas dentro de la zona de petróleo. El gas inyectado emerge junto con el petróleo al poco tiempo de haber sido inyectado, ya que el gas más que nada se está inyectando dentro de la zona de petróleo, ocurriendo que el mismo gas que se está inyectando se estará produciendo con el petróleo producido, siendo que se estará produciendo tanto gas y petróleo. Proceso para la inyección de gas. La inyección de gas es un proceso inmiscible, a menos que el gas inyectado se efectúe a alta presión o enriquecido con hidrocarburos livianos. A eso se refiere más que nada que es inmiscible, ya que el gas con el banco de petróleo que se tiene en el fondo del pozo contienen diferentes componentes, lo cual lo hace inmiscible, que no se puede combinar. Inmiscible más que nada se refiere que tanto el gas inyectado con el hidrocarburo que se encuentra en el fondo del pozo tiene una similitud, permitiendo que se puedan hasta cierto punto combinar sus componentes livianos hidrocarburos. Bueno, siguiendo, los principales factores que controlan el proceso de inyección de gas son geometría del yacimiento, el tamaño, la magnitud, sus condiciones, estructuras, la litología, qué tipo de formación, la profundidad del yacimiento, someros profundos, la porosidad, la permeabilidad, con qué facilidad permitirá la formación, permitir el paso del gas inyectado para que haya un barrido, un mantenimiento de presión, las continuidades en las propiedades de las rocas. En estos casos podría ser continuidad de arenas, magnitud y distribución de las saturaciones de los fluidos y propiedades de los fluidos como permeabilidades relativas, ya que es muy importante estudiarla, tanto la permeabilidad del petróleo con respecto a la del agua, permitirá el paso del fluido en el medio poroso. Bueno, compañeros, esto ha sido por mi parte todo, espero que les haya gustado. Pregunta de autoevaluación. ¿Cuál es la inyección más empleada en el mundo en la recuperación secundaria? Inciso A, inyección de agua. Inciso B, inyección externa de gas. Inciso C, inyección de gas. Correcto, es inciso A, inyección de agua. Esto debido a la disponibilidad que existe en el mundo en comparación con la inyección de gas y debido también a los costos que este nos proporciona. Recuperación secundaria o mejorada.
es la inyección de sustancias que pueden estar presentes o no dentro del yacimiento, pero que son inyectadas a condiciones específicas con el fin de cambiar las propiedades de los fluidos contenidos en ella, o bien alterar las propiedades del sistema roca-fluidos con el objetivo de aumentar el factor de recuperación dentro del yacimiento. Los métodos térmicos son aplicados por lo general para yacimientos con aceites medios a pesados, es decir, con densidades menores a los 30 grados API y con alto contenido de parafinas y o sustancias resinosas. Uno de los métodos térmicos es la inyección de vapor, que se realiza con el fin de disminuir la viscosidad del aceite después de un tiempo. El vapor y los componentes ligeros condensan y reducen la viscosidad del aceite, elevando su movilidad hacia los pozos productores, como se puede observar en la imagen. La eficiencia de un proyecto de inyección de vapor va a estar dada por una alta porosidad, ya que es preferible que sea mayor en dirección hacia los productores, así como también el bajo costo de los combustibles para generar el vapor y la disponibilidad de los pozos que se puedan ser utilizados, así como también la calidad de agua empleada para generar vapor. Pero también tenemos factores desfavorables, como una fuente de entrada de agua, disminuyendo la temperatura y reduciendo la eficiencia notablemente, y fracturas extensivas, ya que estas generan canalización de vapor a través de ellas. Y si hay arcillas sensibles al agua, su hinchamiento provocará baja inyectabilidad. Existen tres tipos de inyección de vapor: la cíclica, donde se inyecta vapor durante un periodo corto, ya sea de 2 a 3 semanas. Posterior se cierra el pozo para que el calor se transfiera al yacimiento y la vecindad, y después de un tiempo de remojo en el yacimiento y la reapertura de la producción del pozo, esta tendrá una alta producción en un periodo corto de tiempo, para después decaer nuevamente, y entonces es cuando comienza el ciclo de nuevo. Inyección continua de vapor es la inyección de vapor interrumpidamente, formando así un frente de invasión con dicho vapor, que desplaza el aceite hacia los pozos productores conforme el frente de vapor se va alejando hacia la zona de inyección. El vapor comienza a condensar y se convierte en desplazamiento por inyección de agua caliente, para finalmente convertirse en desplazamiento de aceite por agua, común en las zonas más alejadas del frente del vapor. La inyección alternada es un principio parecido a la inyección cíclica, y su cambio radica en que se emplean pozos horizontales y su operación se enfoca en la extracción de aceite en estratos relativamente pequeños. Inyección de agua caliente. En este método se lleva a cabo un desplazamiento de manera invisible. Se aumenta la movilidad del aceite debido a un incremento de la temperatura, que causa como consecuencia la disminución de la viscosidad, así como la saturación residual del aceite. Es empleada en crudos viscosos. Su zona de inyección es cercana al pozo inyector, donde la temperatura del agua es la de la inyección. En esta zona, conforme aumenta la temperatura, disminuye la saturación del aceite residual. En la zona alejada del punto de inyección, el agua pierde temperatura conforme se acerca al pozo productor, debido a que tiene transferencia de calor hacia la formación y los fluidos contactados en el trayecto. A partir de cierta posición, el desplazamiento continuará, pero a temperatura de yacimiento, es decir, con los mismos beneficios a un desplazamiento de inyección de agua. Inyección de aire o combustión in situ. Es un proceso único. Una porción de aceite original in situ es quemado para originar el frente de combustión. El proceso tiene una alta eficiencia térmica y es aplicable preferentemente a aceites moderadamente pesados. Algunos mecanismos de acción en la combustión in situ son el empuje miscible por el gas generado, hinchamiento del aceite al aceptar gas solución y su dilatación térmica, reducción de la viscosidad debido al aumento de temperatura e hinchamiento, craqueo térmico del aceite, elevación de movilidad debido a la reducción de viscosidad. Combustión en sitio húmeda. Ese tipo de combustión, la inyección no es solo de aire, sino de agua con aire. TAI. Se trata de un pozo inyector vertical y un pozo horizontal productor. La combustión se realiza en el pozo vertical y el aceite movilizado por el calor transferido cae al pozo productor. CAPRI es una modificación al proceso TAI, es decir, que tiene el mismo arreglo y el único cambio es que el pozo productor horizontal se agrega un empacamiento de grava con catalizador alrededor del pozo, que va a ser el productor. SPACE es la variante de combustión in situ, en la que se realiza una oxidación de baja temperatura del aceite. No hay ignición. Drenaje gravitacional asistido por SAC. Es el drenaje gravitacional del vapor junto con una cantidad de aceite que ha disminuido su viscosidad al ser calentado por el vapor inyectado.
Consiste en un par de pozos horizontales, separados entre ellos de 16 a 23 pies aproximadamente, el equivalente a casi 6 metros colocados en el mismo plano vertical. La inyección de vapor se lleva a cabo en el pozo superior, donde el vapor es inyectado y tiende a formar una cámara de vapor. La recuperación se lleva a cabo en el pozo inferior, donde cae el vapor condensado arrastrando una fracción importante de bitumen calentado, con una viscosidad mucho menor en la que presenta condiciones de yacimiento, por lo que fluye el pozo productor. La permeabilidad en el sentido vertical debe ser muy buena para favorecer la segregación gravitacional. El proceso es mejor para bitumen y aceite con baja movilidad. El siguiente tema son los métodos químicos. Los métodos químicos pueden ser mejores para la extracción de aceite ligero, pero pueden ser aplicables para aceite moderadamente viscoso. Los objetivos principales de los métodos químicos son disminuir la tensión interfacial, alterar la mojabilidad o el ángulo de contacto y mejorar la relación de movilidades. Inyección en soluciones alcalinas. Nos dice que un álcali es una base en solución acuosa, una sustancia que reacciona con iones de hidrógeno en una reacción de neutralización. También nos dice que un alcalino adecuado se debe inyectar diluido en una solución acuosa para que ésta pueda reaccionar con los ácidos y que así se pueda formar un surfactante. Ahora, ¿qué propiedades debe tener un surfactante? Las propiedades del surfactante es que deben ser solubles al agua, su pH debe ser mayor a 7, los álcalis disueltos conducen electricidad. Estos álcalis disueltos se le pueden denominar como electrolitos y son jabonosos al tacto. La inyección de surfactantes. Esta busca disminuir la tensión interfacial entre el aceite y el agua, incrementar el número capilar para así reducir la saturación del aceite residual. Pero primero que nada, ¿qué es un surfactante? Un surfactante es un agente tensoactivo o bien una molécula anfifílica o anfipática. ¿Esto qué quiere decir? Que estas moléculas tienen un extremo polar y se pueden clasificar en 4 grupos, las cuales son los no iónicos, que no tienen carga, los aniónicos, que son cargas negativas, los catiónicos, que son cargas positivas, y los anfóteros. Ahora, los efectos de los surfactantes son los detersivos, que es la absorción en la interfase para disminuir la tensión interfacial, la emulsificación. Esto permite que el agua y el aceite emulsionen para que así el aceite pueda desplazarse libremente. La espumación. Esto nos dice que puede favorecer a la formación de la espuma al no haber coalescencia. Y la mojabilidad, esto debido a la absorción de los surfactantes y puede cambiar la mojabilidad de la roca. La inyección de polímeros. El objetivo primordial de la inyección de polímeros es disminuir la movilidad del fluido desplazante. Esto es el resultado de incrementar la viscosidad aparente del agua. También nos puede decir que la principal ventaja de los polímeros es incrementar la eficiencia de barrido, especialmente la eficiencia vertical. Y los polímeros más utilizados son los polisacáridos y la poliacrilamida. Ahora, los factores que afectan la recuperación de estos son la degradación del polímero. ¿A qué se debe esto? Se debe a la temperatura, la alta salinidad del agua y la alta velocidad de corte y la pérdida del polímero. Esto se debe a la absorción de la roca y la canalización de las fracturas. Las combinaciones ASP se pueden distinguir entre dos, las cuales son el alcali surfactante polímero y el surfactante polímero. El primero nos dice que es una inyección de baches químicos, que primero se inyecta un bache de prelavado, después un bache de alcali surfactante y por último un bache de polímero. ¿Esto para qué? Para tener un buen barrido. Y el segundo punto, que es el surfactante polímero, se inyecta un surfactante primero y después un bache de polímeros. Y por último se inyecta un bache de agua para tener un buen desplazamiento de los fluidos. Inyección de espumas. ¿Qué es una espuma? Una espuma es una mezcla entre un gas y un líquido o sólido en donde la fase dispersa es el gas. Esto separando las burbujas de gas por una pequeña película de líquido o sólido llamada lámela. Y para los mecanismos de recuperación de esta inyección se encuentra el control de la movilidad del gas debido a la viscosidad en la espuma, la segregación gravitacional, la canalización, la conificación y el control del RGA. El RGA es la relación gas-aceite. Pregunta de autoevaluación. La principal ventaja de los polímeros es incrementar la eficiencia de barrido, especialmente horizontal. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. Esto es falso, debido a que la principal ventaja de los polímeros es incrementar el barrido vertical, no lo horizontal. Recuperación utilizando microorganismos, o por sus siglas también MEOR.
Nos dice que es una técnica que emplea microorganismos y sus productos metabólicos para la estimulación de la producción del petróleo en algunos reservorios. Los mecanismos del MEOR son el mejoramiento de la movilidad relativa del petróleo, la reducción de la viscosidad del petróleo, el incremento de la permeabilidad en las rocas carbonatadas, la limpieza de la vecindad del pozo mediante ácidos y gases in situ, la modificación de mojabilidad y la degradación y alteración del petróleo. Esto debido a ciertas bacterias inyectadas. Desplazamiento miscible. El desplazamiento miscible es un mecanismo de recuperación secundaria y consiste en la inyección de un fluido que sea completamente miscible con los fluidos del yacimiento. Esto quiere decir que al poner en contacto los fluidos inyectados con los fluidos del yacimiento se va a formar una sola fase. Entonces, este proceso a condiciones ideales quiere decir que la mezcla de fluidos entre el fluido del yacimiento y los fluidos inyectados van a formar una banda ancha que va a recorrer todo el medio poroso, empujando todo el petróleo que se encuentre dentro de los poros del yacimiento. Es por eso que se dice que la eficiencia de desplazamiento de este proceso es del 100%, pero a pesar de que hay una buena eficiencia, existen factores que afectan el desplazamiento, como puede ser la tensión interfacial, la capilaridad, la razón de movilidad y la viscosidad de los fluidos. Ahora bien, en un sistema gas líquido, la miscibilidad ocurre mediante la similaridad química de los fluidos, la presión y la temperatura. La similaridad química se refiere a que los hidrocarburos van a ser más solubles en hidrocarburos que en soluciones acuosas. Además, para que exista un desplazamiento es necesario que el fluido desplazante tenga más energía que el fluido desplazado. El fluido desplazante es el fluido de inyección y el fluido desplazado es el petróleo que se encuentra dentro del yacimiento. También es importante saber que existen dos formas para que se logre la miscibilidad. La primera es la miscibilidad al primer contacto, y esta se da cuando el fluido inyectado y el fluido del yacimiento logran una sola fase al primer contacto. La siguiente es la miscibilidad al contactos múltiples. Esta se logra cuando los fluidos inyectados y los fluidos del yacimiento tienen un intercambio de masas y además tienen varios contactos dentro del yacimiento. Dentro del desplazamiento miscible tenemos varios procesos. Comenzamos con el proceso de tapones múltiples. Este proceso consiste en la inyección de un fluido que sea miscible con los fluidos del yacimiento después del primer contacto. Esto nos permite crear tapones de agua y gas de manera alternada. Como se ve en la imagen, primero agua y luego gas, primero agua y luego gas. ¿Esto para qué? Para mejorar la movilidad de los fluidos dentro del yacimiento. Además, este proceso nos permite ser aplicado a un amplio rango de yacimientos. También, todo el petróleo que se contacta puede ser desplazado. Una de las principales desventajas de este proceso es que es muy difícil mantener el tamaño del tapón debido a la dispersión de los fluidos dentro del yacimiento. Además, que los costos de los materiales son muy altos. Continuamos con el proceso de gas enriquecido. Este proceso consiste en la creación de un tapón de metano enriquecido con etano, propano y butano. Como se ve en la imagen, detrás tenemos un tapón de gas pobre. Este nos ayuda a empujar el gas enriquecido hacia la zona de petróleo remanente. Al estar en contacto el petróleo residual con el gas enriquecido, los componentes enriquecidos son absorbidos por el petróleo para mejorar su desplazamiento dentro de la formación. Además, en este proceso, todo el petróleo que se contacta es recuperado, pero con una eficiencia pobre. Proceso de empuje con gas vaporizante o a altas presiones. Este proceso consiste en la inyección continua y a altas presiones de un gas pobre. Aquí la miscibilidad no se logra hasta que el gas pobre logra vaporizar suficientes componentes que van del C2 al C6. Esto para que se logre la miscibilidad. En este proceso no es un problema mantener el tamaño del tapón debido a la inyección continua de gas. Además, el gas puede ser recuperado y reinyectado a nuevos pozos. Es importante aclarar que en este proceso el factor de desplazamiento es de casi el 100% y que económicamente es mucho más barato que el proceso de tapones miscibles o de gas enriquecido.
El problema aquí es que no puede ser aplicado a todos los yacimientos. Su aplicación es limitada a yacimientos donde su petróleo es rico en componentes del C2 al C6. Por último tenemos la inyección de fluidos miscibles. Comenzamos con la inyección alternada de agua o gas. Este proceso es muy similar al de tapones miscibles, solo que aquí la función principal es de mantener la estabilidad del frente de desplazamiento del gas miscible, que es donde ocurre el principal empuje de los hidrocarburos hacia la zona productora. Después tenemos la inyección de solventes, solo que este proceso se ha dejado de hacer debido a su complejidad y el costo tan elevado de los solventes en los últimos años. Continuamos con la inyección de CO2. Este es el fluido preferido para la recuperación de hidrocarburos pesados, ya que ayuda en la reducción de la viscosidad, solo que su principal desventaja es que es solvente con el agua. Esto se traduce en pérdidas a la hora de ser inyectado. Inyección de nitrógeno. Para que se pueda realizar una inyección de nitrógeno es necesario que el yacimiento se encuentre a más de 5000 pies de profundidad, debe contar con altas presiones y la gravedad del crudo debe ser mayor a 35 grados API, es decir, un crudo liviano. La inyección de nitrógeno forma un frente miscible que va vaporizando todos los componentes del petróleo que se encuentra desde los pozos inyectores hasta la zona productora. Ahora, por último tenemos la inyección de alcohol. La inyección de alcohol es muy costosa, ya que se necesitan grandes cantidades de alcohol para que se pueda lograr el tapón miscible. Si el alcohol no es suficiente, se pierde la miscibilidad y esto se convierte en una inyección de agua. Desplazamiento inmiscible. En la recuperación secundaria sabemos ya que existen inyecciones de agua e inyecciones de gas. En estos procesos pueden llegar a ocurrir desplazamientos inmiscibles. La inmiscibilidad, para tener un concepto claro de lo que es, vamos a relacionarlo con el concepto de miscibilidad ya proporcionado anteriormente por el compañero Luis Arguello. Se dice que la miscibilidad es un fenómeno que ocurre al momento de la combinación de dos fases. Esto va a tener como resultado una sola fase. Caso contrario a lo que es la inmiscibilidad. La inmiscibilidad se dice que es la combinación de dos fases, pero va a tener como resultado las mismas dos fases debido a que va a existir una interfase, una barrera entre estas dos fases que no va a permitir la combinación de estas. Entonces podemos decir que la inmiscibilidad es un fenómeno físico y no químico que permite una tensión interfacial entre dos fases, lo que va a permitir que no se puedan combinar, pero permanezcan cada uno en su fase. En los procesos de desplazamiento inmiscible existen ventajas y desventajas como en todo. Una de las ventajas es que va a tener un barrido areal muy eficiente y va a tener beneficios al momento de un drenaje gravitacional en el yacimiento. Dentro de las desventajas vamos a tener que debemos tener una producción estabilizada o controlada por parte del gas libre en el yacimiento, y la otra es que tenemos que tener una permeabilidad vertical muy efectiva o muy buena. Dentro del desplazamiento inmiscible podemos encontrar dos alternativas: pistón sin fugas y pistón con fugas. Cuando hablamos de pistón sin fugas nos referimos a que ocurre cuando el petróleo remanente en la zona invadida no tiene movilidad. En esta zona la saturación de fluido desplazante es máxima y la del petróleo es la residual. Cuando el fluido desplazante llega a los pozos productores se va a producir la ruptura. En la otra alternativa, que nos referimos a pistón con fugas, nos referimos en que en este caso el petróleo remanente tiene movilidad y ocurre flujo de dos fases en la zona invadida, donde la saturación de petróleo es mayor a la residual. Cuando el fluido desplazante llega a los pozos productores, se sigue produciendo cantidades variables de petróleo. En el desplazamiento inmiscible vamos a encontrar ciertos mecanismos que efectúan en él, tales como las condiciones iniciales, la invasión, proceso de Yene, la ruptura y posterior a la ruptura. Cuando hablamos de las condiciones iniciales, es que vamos a poner de ejemplo un yacimiento y le vamos a poner condiciones, tales como decir que el yacimiento es homogéneo o que se le está inyectando agua o gas. El segundo, que es la invasión, nos referimos a qué tanto va a tener ese efecto de invasión el fluido inyectante por parte del pozo inyector sobre el banco de petróleo o de producción que deseamos tener el recobro. El tercero, que es el proceso de Yene, es cómo va a ocupar este fluido inyectante el espacio vacío que existe en el medio poroso. El Yene es el tope que va a tener este fluido en el espacio poroso.
El quinto, que es la ruptura, es cuando nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta en nuestro pozo productor, cuando empecemos a percibir esta producción de agua que ha sido inyectada o de gas, cual sea el caso, nos vamos a empezar a dar cuenta que ya se está produciendo, aunque está en menor cantidad, pero ya nos empezamos a dar cuenta. Al final, que es la posterior a la ruptura, aquí la producción de agua que se menciona debido a la ruptura pues ya es un poco mayor, se va aumentando, y aquí ya interfieren los pensamientos ya de las direcciones de la empresa para ver qué tan factible o qué tan rentable es seguir con este proceso. Pregunta de autoevaluación. ¿Qué métodos se utilizan para reducir la viscosidad de los fluidos en el yacimiento? Inciso A, métodos térmicos. Inciso B, métodos químicos. Inciso C, métodos bacterianos. Correcto, inciso A, métodos térmicos, debido a que cuando inyectamos agua caliente o vapor al yacimiento, la temperatura aumenta y esto provoca la reducción de la viscosidad en los fluidos. Conclusión. La recuperación de aceite incremental es una necesidad que se ve satisfecha en parte por el constante esfuerzo de incrementar la producción en los campos petroleros alrededor del mundo, por medio del comportamiento primario, implementación de recuperación secundaria mejorada y avanzada, así como combinaciones de lo anterior para maximizar el éxito en la recuperación de aceite. La recuperación mejorada se encuentra en constante desarrollo y cada año surgen nuevas alternativas para satisfacer las necesidades de incrementar el factor de recuperación, a pesar del esfuerzo en catalogar la recuperación mejorada de manera exhaustiva. Con esto finalizamos este video tutorial, esperando que haya sido útil para ustedes. Enseguida dejamos los links correspondientes en la descripción del video, y si gusta nos puede proporcionar un comentario en la caja de comentarios. Muchas gracias, hasta la próxima. Universidad Politécnica de Chiapas, tecnología para el bien común.